Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, el verso 4. Vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. He aquí que aquel cuya alma no es recta, mas se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tomen asiento, amados hermanos. Dice la parte final de este versículo, mas el justo por su fe vivirá. Tras 506 años de lo que se conoce como la Reforma Protestante, esta tuvo una figura que tal vez no sé si usted la haya escuchado, pero es la figura más preponderante de la Reforma Protestante, Martín Lutero. Martín Lutero, ¿quién fue? Fue un monje agustino. Antes de que él un día hiciera una gran declaración llamada las 95 tesis, si usted se pone a investigar, usted va a saber de qué se trataron las 95 tesis. Amén. Pero Martín Lutero, que era un monje agustino, en cierta ocasión él quiso hacer un peregrinaje hacia Roma. Pero cuando estaba viajando para Roma, mientras atravesaba los Alpes, que es una cordillera europea, se sintió enfermo. Estaba muy débil, se sentía que estaba por morir. Estaba recostado, estaba enfermo, y él siente una gran confusión física, pero también espiritualmente. ¿Por qué? Porque Martín Lutero tiempo atrás había estado estudiando la epístola a los romanos, y ahí él se encuentra este versículo que lo acabamos de leer, pero en Romanos 1:17, que dice de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo le vino a su mente cuando él estaba en este padecimiento, en esta enfermedad, cruzando los Alpes. Lutero se recupera, va a Roma y hace lo que hace un turista hacía en Roma. La gente cuando va, por ejemplo, al Vaticano, no es que, dice, voy a tomarme fotos. Sí, te toman fotos, pero en especial van a visitar las iglesias católicas. Eso es lo que iba a hacer. Pero además, en aquellos días habían ciertas costumbres, como las siguen viendo hoy. Por ejemplo, en el templo de San Juan de Letrán había una escalera, la cual se decía que era el pretorio de Pilatos. Era la costumbre de los peregrinos el subir estas escaleras, pero nunca de pie. De manera dolorosa subían cada escalón de rodillas. Y no piense que eran 20 ni 30 escalones, eran cientos de escalones. Pero además, ellos hacían oraciones y besando los escalones donde ellos pensaban que había caído la sangre de Jesús. Lutero llegó a este lugar y comenzó a hacer justamente lo que hacían todos los peregrinos, porque el Papa de aquellos tiempos prometió una indulgencia. Una indulgencia era una absolución de los pecados. A quien hiciera esta penitencia o este acto de fe como ellos lo pensaban. Y en ese momento, en esas escaleras, se dice que Lutero recordó las palabras, mas el justo por su fe vivirá. Se dice, lo digo que se dice porque eso es la tradición o la historia que se va narrando, porque nosotros no estuvimos allí, pero se dice que cuando él recordó esto, se detuvo, se levantó, bajó y se fue directo a su casa en Alemania. Algunos dicen que la reforma comenzó en esas escaleras. Hoy podemos decir, por la fe, somos reformados. Amén. Antes de la Reforma Protestante, nadie podía tener una Biblia. Era prohibido. Solamente ciertas autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica podían tener una Biblia. La mayoría del pueblo era ignorante, era analfabeto. Con la Reforma Protestante se incitó al pueblo a leer, a aprender a leer. Especialmente el primer libro que mayormente leían era la Biblia. Quiero brevemente tocar 3 versos. Son muchos, pero quiero centrarme en 3. Los demás no lo vamos a leer por el tiempo. Pero el primero lo acabamos de leer. Ahí en Habacuc 2:4 dice: aquel
que he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Usted y yo somos hijos de Dios, estamos llamados a vivir por fe y para fe, es decir, de principio a fin. Porque dice Hebreos que aquel que retrocediere no le agrada a Dios. Amén. Nuestra vida, ¿a quién tiene que reflejar? Tiene que reflejar a Cristo. Nuestra vida debe ser un reflejo del objeto de nuestra fe. Amén. Esta poderosa declaración que usted la acaba de leer ahí en Habacuc, que también está en Romanos 1:17, que también la encontramos en Hebreos 10:38, que también la encontramos en Gálatas 3:11, con diferentes variantes porque tienen un propósito diferente. Por ejemplo, en Romanos 1:17 está mostrándonos la relación de la fe con el que ha sido justificado. Amén. En Hebreos 10:38 es el preámbulo a los héroes de la fe, aquellos héroes que vivieron una vida de gozo y victoria, aun cuando todo estaba en su contra. Y cuando usted lee Gálatas 3:11, usted ve la relación de la fe con la vida cristiana. Pero quiero decirle que cuando usted conoce a quién sirve, que es por Cristo y que es para Cristo a quien usted le rinde gloria y honor, usted sabe que, como dice Habacuc, como dice Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Mire, en 1516, un año antes de la Reforma Protestante, porque se entiende que el inicio es el 31 de octubre de 1517, mientras Lutero estudiaba para enseñar el libro de Romanos, él llega a comprender la esencia del Evangelio. Él ya era un monje, él había estudiado teología en los grandes seminarios, pero cuando él está estudiando Romanos, él llega a entender el mensaje de las buenas nuevas. Él entiende que el justo por la fe vivirá, y esto trae un despertar a su vida. Porque ¿cuál era el pensamiento de Lutero acerca de Dios? Que Dios es un juez, pero inmisericordia. Pero él descubre que en su gracia Dios ofrece perdón, salvación, justificación y vida eterna a todo aquel que por la fe en Cristo Jesús vive en rendición a Él. Gloria a Dios. En la vida cristiana usted va a encontrar obstáculos. Y como cristiano, la Biblia nos enseña que debemos ser perseverantes para superar estos obstáculos. Estos se van a interponer en su día a día. Pero el Señor quiere que usted termine la carrera que Dios ha fijado para usted. La vida cristiana, como usted bien lo sabe, porque esto es algo que siempre se dice, es una maratón. No es una carrera de corta distancia. Es una maratón. No es una carrera de velocidad. Y por sus propias fuerzas le va a ser imposible terminarla. Pero si usted se humilla, y como dice Hebreos, pone en Cristo la mirada. Si usted se enfoca en Jesucristo, Él le dará de su gracia para que usted supere todo obstáculo. Por lo cual, ¿qué debemos hacer? Procurar ser diligentes, procurar ser perseverantes en la vida cristiana, porque así vamos a terminar. Así cruzaremos la meta cuando vivamos por fe. Amén. Somos parte del pueblo de Dios. Así lo dice Pedro. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces aférrese a la fe bíblica. Amén. Sin importar las consecuencias. Que agradar a Dios sea su principal prioridad. Esto nunca resultará algo sin valor. Porque vale la pena permanecer en fe. En Jesús hay una vida incomparable, una vida donde la gracia de Dios nos infunde vida nueva y su gracia nos lleva a las alturas. La fe, ¿qué es? La fe es aquella sustancia que alimenta, que nos mantiene firmes aún en los desiertos de la vida. La fe es la esencia del Dios viviente que mantiene viva la esperanza, que le da un fundamento sólido donde usted pueda pararse y vivir por fe. Amén. La fe es la base de la esperanza. Amén.
La fe la que le impulsa para alcanzar las promesas celestiales. La fe interviene en la realidad, en aquella realidad de lo que usted ha creído, y le fortalece en la espera de lo que todavía no se ve. La fe posee ya por anticipado esa realidad. Nosotros decimos que somos herederos del reino de los cielos. Todavía no estamos allí, pero sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso da sentido de seguridad en la existencia, de que servimos al Dios único, al Dios vivo, al Dios verdadero, quien nos escogió en su gracia, quien nos escogió para ser siervos para su gloria. Amén. Y para hacerlo, usted tiene que vivir este principio. Primer punto, el justo por la fe vivirá. Pero, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Y hay un versículo que usted y yo lo conocemos, que está en la carta a los Hebreos. Hebreos 4:12. Abra allí. ¿Ay, qué nos dice? Es un versículo muy conocido. Usted ya debería sabérselo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es como una espada. Es como una daga. Fue un versículo el que entró en el corazón de Lutero y reformó su vida. En nuestras actuales versiones, cuando digo nuestras actuales versiones, Reina Valera 1960, sus variantes, NBI, Nueva Traducción Viviente, se estima que hay 31.104 versículos. De esos 31.104 versículos, ¿cuál es su versículo favorito? ¿Cuál es aquel versículo que ha tocado su vida? Y le hago esta pregunta porque acabamos de leer que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y por extraño que suene, la palabra de Dios está viva. Usted puede decir, pero es un libro, son palabras. ¿Pero por qué podemos decir que esta palabra está viva? Porque el Dios de la palabra es un Dios vivo. Si usted va a Hebreos 10, mire lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no es un objeto de burla. El Dios de las otras religiones tal vez podrá ser, y ellos le tienen un tremendo temor. Y lamentablemente a veces el pueblo cristiano no le tiene temor a Dios. Y la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La palabra de Dios es viva porque el Dios de la palabra es un Dios vivo. Tal vez, no sé si usted ha escuchado esta frase, lenguas muertas. ¿Cuándo se dice que una lengua es muerta? Cuando sus hablantes han desaparecido. Es decir, ya no hay hablantes de ese tipo de lengua. Por ejemplo, la Biblia. La Biblia originalmente es escrita en 3 libros, aunque mayormente en 2. Mayormente el antiguo en hebreo antiguo, un hebreo bien antiguo, y el nuevo es en griego, pero un griego especial que se llamaba griego koiné. El hebreo antiguo no poseía vocales, solamente consonantes. Hoy el hebreo que se habla se deriva de ese hebreo, pero hoy ya se le han añadido letras, vocales. Nadie puede saber a ciencia cierta cómo se pronunciaba. Pueden tener una idea, pero ya no hay nadie que haya hablado ese hebreo sumamente antiguo, ni nadie tampoco hay que hable griego koiné. Por eso a veces los teólogos se ponen a discutir por una palabra en griego. Nadie sabe cómo verdaderamente se pronunciaba. Tenemos una idea, pero ya nadie habla ni hebreo, ni griego antiguo, ni muchos idiomas. Ya esas lenguas se le llaman lenguas muertas porque sus hablantes están muertos.
Amén. Pero aunque este libro fue escrito por diferentes hombres, el autor original, como dice Hebreos capítulo 1, verso 1, mire lo que dice: Dios habiendo hablado. ¿Sabe una cosa? A mí me encanta como Hebreos, es mi carta favorita. De todas las epístolas, me gusta más que las epístolas de Pablo. No sabemos quién escribió Hebreos. Muchos creen que es Pablo, otros dicen no, por su estilo de escritura, no es. Pero quien haya sido el escritor, lo que sí sabemos es quién es el autor. Porque empieza de esta manera: Dios. Es como que dice, aquí está la firma. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, es decir, nos sigue hablando por el Hijo. Este libro es de Dios. Entonces, como esta es la palabra de Dios, es una palabra viva. Es una palabra viva, le pertenece a un Dios eterno, todopoderoso. La palabra de Dios es poderosa a tal punto que diagnostica. Por eso dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué ella hace? Diagnostica, discierne con exactitud la salud espiritual. Nos muestra que somos pecadores. Nos dice, tú tienes una enfermedad. Y más que una enfermedad, estás condenado a muerte. Y con la misma precisión que un cirujano es la palabra. Cuando la palabra de Dios es leída, ahí comienza la reforma. Amén. Le pasó a Lutero, le pasa a todos aquellos que dejan que la palabra entre. Porque la palabra nos dice, estás mal, estás condenado a muerte, pero hay una cura, hay un Salvador, hay un Redentor, y se llama Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Cuando la palabra de Dios es leída, es obedecida, es aplicada, produce verdadera salud espiritual. Amén. Produce buen fruto para prosperar en las cosas que hacemos. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 1, verso 3? No vaya allí porque es muy conocido. Dice que aquel que medite en la ley de Jehová será como un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es decir, da fruto que prospera. Dios quiere que usted prospere. Ahora entienda. ¿Qué significa prosperar de acuerdo a Dios? Prosperar significa que todo empieza desde adentro. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así. Es decir, si tu alma está en prosperidad espiritual, si tú estás en paz con Dios, si tú tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu, eres próspero. Amén. Así no tengas ni un centavo. Amén. Gloria a Dios. Porque esa es la verdadera riqueza. Amén. Esa es la verdadera riqueza. Usted cuando se vaya, no se va a llevar nada. Pero si usted ha sido transformado por Cristo, usted sí se va a llevar algo. El carácter de Cristo. Amén. Va a llevar una vida transformada a la semejanza de Cristo. Y va a dejar aquí un legado. Hermanos, es la palabra la que al alma la sana, la libera de las opresiones. Es la palabra que es una fuente de vida y fortaleza. Es la palabra que, como dice el salmista en el Salmo 119, el verso 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En otras palabras, la palabra nos confronta y si nosotros la obedecemos, nos aleja del pecado. La palabra nos santifica, como Jesús lo dijo en San Juan 17:7. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando usted y yo nos aferramos a la palabra de Dios, ella produce certeza de salvación. Mire lo que dice Pablo a los Corintios. Aquí sí vayamos, porque es importante este versículo. No digo que los demás no sean importantes, pero a veces seré salvo, no seré salvo. Que dice Primera de Corintios 15:2. Por el cual, está hablando de Jesús, por el cual,
Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis, si guardáis, si obedecéis, si aplicáis, si recibís, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. ¿Cómo usted sabe que es salvo? Si usted vive esta palabra. Porque más el justo por la fe bíblica vivirá. Hermano, cuando usted permite que la palabra de Dios habite en su corazón, esto va a traer resultados eficaces. Recuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hará todo lo que Dios ha determinado. No regresará vacía, no regresará sin resultado. Penetrará como una espada en la vida de la persona. Discernirá sus más profundos sentimientos, pensamientos, intenciones del corazón. Anulará todo consejo, toda falsa enseñanza del mundo. Y aún anulará los consejos del mismo maligno. Amén. Mire lo que dice en 2 de Corintios, está en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, y el que encuentre de lectura, 2 de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Es la palabra de Dios. Amén. Y dice que es una arma poderosa para derribar todo argumento, toda estratagema, toda doctrina, toda enseñanza falsa del enemigo, toda acusación. Amén. Amén. Hermanos, permanezcamos en la palabra de Dios, porque así seremos eficazmente reformados, eficazmente transformados y capacitados por la extraordinaria gracia de Dios. Y así disfrutaremos la plenitud de las bendiciones divinas. La Biblia es el único libro que transforma positivamente la vida de las personas. ¿Por qué? Porque como dice el salmista en el Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, es luz. Hace entender a los simples. ¿Qué pasa cuando usted deja que la palabra alumbre en su vida? Lo saca del error, lo saca de la miseria, lo saca del engaño, lo saca de la amargura. Amén. Y en cambio, a través de Cristo, ¿qué le da? Le da vida, le da paz, le da el gozo de la salvación. Esto es lo que ha ocurrido en miles y millones de personas. Es lo que le sucedió a Martín Lutero. Amén. Cuando él comprendió Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Es lo que le pasó a un hombre llamado Guillermo Carrey, y él fue un misionero. Él era un misionero. Él vivió allá por 1760, entre 1761 y 1834. Y cuando él lee Isaías 54:2, que dice así: ensancha el sitio de tu tierra, él se dirige a predicar en la India. Fue un misionero en la India, en un país donde era difícil predicar acerca de Cristo. Hermanos, que cada día cuando usted lea la palabra, que cada día las palabras de vida eterna, como dijo Pedro, toquen su corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y quiero mostrarle un último ejemplo, un último pasaje que quiero que meditemos. Cuando usted permite que la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz, toque su corazón, ese corazón de piedra es transformado en un nuevo corazón. Amén. Es un corazón enternecido. Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 22. 2 de Reyes 22, versos 18 y 19. 2 de Reyes 22, 18, 19, dice así: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así:
así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Amén. Para que usted tenga un poco de contexto, espero que usted ya se haya leído toda la Biblia. Es importante, el creyente siempre tiene que estar leyendo la palabra de Dios. Aquí usted se encuentra este capítulo 22, y desde el capítulo 22 hasta el capítulo 23, nos presenta un rey, se llamó Josías. Pero para que entendamos la historia, tenemos que retroceder casi 300 años atrás. El reino de Israel se divide. Había un rey llamado Salomón, un hombre sabio, pero que hizo muchos errores al final de su gobierno, y Dios dijo: voy a dividir el reino. Le voy a dar a un tal Jeroboam 10 tribus. Pero Jeroboam no entendió que por la gracia Dios le había dado 10 tribus. ¿Y qué hace Jeroboam? Para mantener él a su manera su liderazgo, para no perder el corazón del pueblo, para tener el liderazgo de su reino, él pone 2 becerros, 2 ídolos, en 2 diferentes lugares. Uno se llamaba Betel, otro se llamaba Dan, y ahí pone estos centros de adoración pagana. Levanta sus propios sacerdotes, etc. Volcó al pueblo de la idolatría. Todos los reyes del norte hicieron lo malo, la Biblia dice. Los del sur, habían buenos, malos, mediocres, de todo un poco había. Amén. Y Dios levanta a un profeta. La Biblia no dice cómo se llamaba este profeta, y le dice: este profeta era del sur, de Judá. Le dice: anda al norte, y anda, encuéntrate con Jeroboam, y quiero que vayas y profetices contra ese altar, contra ese lugar de idolatría. Y le vas a decir que un día Dios va a levantar a un descendiente del linaje de David, y él va a quemar en ese altar los huesos de los sacerdotes falsos. Amén. Ese varón se va a llamar Josías. Amén. Ese fue el mensaje en especial. Si usted quiere, lea capítulo 12, 13 de Primera de Reyes, y ahí usted va a entender un poquito más. Pasan 340, 350 años y nace un niño. Y ese niño, a la edad de 8 años, llega a ser rey. Se llamaba Josías. Cuando Josías tiene 18 años, cuando cumple la mayoría de edad, él impulsa la reparación del templo en Jerusalén, porque durante el reinado de su abuelo y de su padre, el templo había sido abandonado. Y durante las reparaciones del templo se halla un rollo conocido como el libro de la ley. Eso usted lo puede encontrar en los capítulos que hemos leído, capítulo 22, capítulo 23 de Segunda de Reyes. Amén. Es muy probable que este libro de la ley sea el libro que nosotros conocemos como Deuteronomio, o sean los 5 libros, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Cuando usted llega a Deuteronomio, casi al final de Deuteronomio, usted se va a encontrar con bendiciones a causa de la obediencia y las maldiciones a causa o como consecuencia de la desobediencia. Cuando escucha estas palabras el rey Josías, él rasga su vestidura, llora, porque él se da cuenta que el pueblo había abandonado. Él se llenó de temor, porque el pueblo había incumplido su parte, había incumplido a los mandamientos dados por Dios, y él decide buscar la respuesta divina debido a la desobediencia del pueblo. Había una mujer que era una profetisa. Esta profetisa se llamaba Hulda. Ella es la encargada de dar la respuesta. Dios había determinado que el tiempo para el reino de Judá estaba por llegar a su fin, es decir, el juicio viene porque viene. Amén. Jerusalén va a ser destruida, van a ser llevados en cautividad. En otras palabras, no voy a dar marcha atrás. Pero le dice una cosa a Josías: mira,
¿Qué hace Dios? Dios en su amor inagotable no iba a permitir que el juicio llegue en los días de Josías, sino en el de sus sucesores. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Josías mostró un corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Amén. Dios había dicho: por cuanto oíste las palabras del libro, y como dice el verso 19, y tu corazón se enterneció. Dicen Crónicas, y tu corazón se conmovió. Amén. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, tocó como una daga el corazón de Josías. Amén. Pero usted puede decir: ¿y por qué Dios no cambió? Dios sabe cómo Él hace. Usted no le puede decir a Dios lo que tiene que hacer. Si Dios determina una cosa, es justo, es perfecto. Josías no se molestó. Josías no tampoco dijo: bueno, en mi tiempo, en mi reinado va a haber paz, voy a echarme en un colchón a dormir. No. ¿Qué hizo Josías? A pesar de que Josías directamente no había sido el causante de esta impiedad. Porque si usted lee la historia de Josías, la Biblia habla bien de Josías. La Biblia habla de que su conducta fue recta a los ojos de Dios, que siguió las buenas obras de sus antepasados, que no se apartó. La Biblia habla bien de Josías. Él no había sido el causante directo, pero cuando escucha este juicio, él no se detuvo en buscar a Dios. Ese fue su anhelo. ¿Qué él hace? Comienza a hacer una limpieza en toda Jerusalén. Empieza por Jerusalén, la capital. Luego avanza por toda Judea. Y luego va por todo el reino de Israel. Llega hasta el norte. Ya no estaban los israelitas del norte. Habían sido llevados en cautividad casi unos 100 años atrás. Pero ahora Josías estaba haciendo lo que Dios decía. Y cuando llega a ese altar que se había profetizado mucho tiempo atrás, coge todos los huesos de los falsos sacerdotes y los quemó en ese lugar. Y la palabra de Dios se cumplió. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo a su tiempo se cumplirá. Amén. Cuando terminó de hacer esa limpieza, cuando terminó de destruir todo lugar de idolatría, convoca a los israelitas, tanto de Judá y los pocos israelitas que quedaron del norte, y los invita a celebrar conforme estaba escrito la Pascua. Amén. Amén. Josías fue un rey reformador, fue un hombre de Dios cuyo corazón se enterneció al oír la ley de Dios. El reformador Martín Lutero, cuando tuvo que comparecer ante la Dieta de Worms, lo estaban juzgando, lo querían colgar, lo querían llevar a la horca. Él dice estas palabras porque querían que él se retracte de sus escritos. Querían que se retrate de aquellas 95 tesis que él había escrito y que las había clavado, según se dice, en la puerta de la catedral de Wittenberg. Amén. Él dice lo siguiente, dijo con humildad: a menos que se me persuada por testimonio de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo. Me siento vinculado con los textos escritúricos que he citado, y mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. Ni puedo, ni quiero retractarme de nada, porque es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Amén. Tal como el rey Josías, como el reformador Martín Lutero, día a día necesitamos de hombres y mujeres Amén. con corazones cautivados a la palabra de Dios. Amén. Aquella palabra de Dios que es viva y eficaz. Aquella palabra que puede hacer de su corazón un enternecido corazón. Un corazón conforme al corazón o a la voluntad de Dios. Un corazón de un hombre justo que por la fe vivirá.
La reforma de 1517 devolvió el evangelio de la paz de Dios. Vivamos por fe. Vivamos por fe. Por la fe somos reformados. Amén.